Elena tiene una manera de decir cosas rompiendo esquemas. Yo creo que es una de sus características. Te sale con algo muy genial, usa o una metáfora o lo ve desde una perspectiva totalmente inesperada. Entonces era muy divertida. Es una persona leal, o sea, incapaz de traicionar, incapaz de engañar en la causa social, digamos, pero también en las causas individuales. O sea, uno podría decir, es una rebelde, pero es una rebelde con causa, siempre. Para mí es una heroína, ¿no? Yo he seguido de algunos sus pasos como entrevistadora y no puedo hacer a un lado que me mostró una parte de Borges, que me ha mostrado una parte de Nicolás Guillén, y bueno, y personajes incluso hasta del cine, el cine mexicano, ¿no? Es una mujer que uno busca el periódico para saber qué dijo, porque de alguna manera como que reconforta que esté Elena Poniatowska. La honestidad intelectual es lo que está en sus textos y es lo que uno agradece. En medio de una bola de editorialistas vendidos, una voz tan honesta como la de Elena Poniatowska, pues refresca mucho. Elena lo que vive lo escribe, lo que no le gusta lo escribe, las injusticias sobre todo. Tiene una mirada, ella no vive solo para ella, ¿no? Elena tiene mucho sentido del otro, ¿no? Si Elena tiene esta capacidad empática enorme, es muy ayudadora de las mujeres, muy apoyadora de las mujeres. Entonces Elena se convirtió para muchas mujeres inquietas, se convirtió en un ejemplo, ¿no? En una mujer congruente, una mujer que no hacía concesiones. Eso es nuestra obligación, el mejorar, para ayudar a mejorar este país. Y Elenita es lo que hace. Está en todo porque está tratando de mejorar su país. Y eso tiene un valor infinito. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Muchas gracias. Bravo. Mira, los Poniatowski vienen de Polonia, vienen de Polonia desde hace como 3 siglos. Para Polonia tienen un significado grande, importante. Es el último rey de Polonia. El príncipe Poniatowski, que pelea al lado o lucha con Napoleón cuando invaden Rusia, estaba allí, por ejemplo. Él apoyaba muchísimo el arte, traía a los artistas, pintores, arquitectos de Italia, de Francia. El palacio, uno de los más maravillosos que se llama Łazienki en Polonia, en la capital de Varsovia, y el increíble parque alrededor, pues es su creación. Y es de donde vienen los Poniatowski. Y luego se van a Francia. Y de Francia, mi abuelo, Jean Poniatowski, se casa con Paula Amor, con una mexicana que nació en Francia, pero mexicana. Mi madre era mexicana, pero mi madre era una mexicana que perdió sus haciendas. Mi madre nació en París y mi abuela, su madre, nació en París. Entonces eran totalmente, en el fondo, muy francesas. Venían a México de vez en cuando a las vacaciones, venían a las haciendas. Su mamá estaba viviendo en París, que es donde conoce a su papá. Tienen un romance y bueno, pues finalmente se casan. Tienen 2 hijos, 2 hijas, que es Kitsia, que es la hermana de Elena, y Elena, por supuesto, ¿no? Está también, por supuesto, su hermano. Y ella nació en el 32, el 19 de mayo de 1932, en París, Francia. Mi hermana Kitsia y yo vivimos con nuestros abuelos. Vivíamos con André Poniatowski, mi abuelo, que además fue escritor, y con mi abuela que se llama Elizabeth Sperry, que era la abuela más linda y más clásica del mundo y más buena. Que hablaba mal francés porque era norteamericana, era de California. Vienen a México justo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Su padre no viene con ellos, su padre es un piloto
y se queda al frente, ¿no? También al frente de batalla. Y poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial, llega su padre a México. Ella llega en el Marqués de Comillas en el 42 y llegan de España a Cuba. Y de Cuba toman un avión y llegan al DF. Y a mi mamá le impresiona muchísimo el DF, le impresiona muchísimo México, le impresiona muchísimo la pobreza. Yo tenía una imagen horriblemente negativa de México porque mi abuela norteamericana, nosotros vivíamos con ella y recuerdo que ella no estaba nada contenta de que nos fueran a separar de ella, que mi mamá hubiera decidido venir a México. Y todas las noches nos sentábamos, mi hermana aquí a su lado y yo aquí, y ella tenía muchas de esas revistas amarillas que todavía existen, que se llaman National Geographic Magazine. Entonces nos las enseñaban y había muchos números dedicados a África. Y había uno de que unas mujeres o unos hombres así con un hueso aquí atravesado en la cabeza y los pechos hasta por acá. Y nos decía, "You see children, this is Mexico." Y entonces nosotros estábamos persuadidas que llegando aquí pues nos iban a atravesar un hueso. Y llegaron aquí a esta calle de Berlín, si mal no me acuerdo, a la casa de su abuela, que era todo un personaje, una señora que coleccionaba perros de la calle, que tenía como 60 perros de la calle, que les daban de comer en platos de porcelana y toda una excentridad de personaje de esta mujer, ¿no? Entonces se une al grupo de la sociedad mexicana, porque era una princesa. Estaban llegando todos los reyes, el de Rumanía y todos huyendo de la guerra. Entonces Elenita era de las princesas elogiadas que iban a las grandes fiestas que se empiezan a organizar después de la Revolución. México tiene un cambio total, decide ser afrancesado como ya había empezado Porfirio Díaz. Un México que era muy alegre. Era un ambiente muy rico aquel y se suele olvidar la riqueza de aquel ambiente. No solamente todavía estaba en un buen momento el régimen de la Revolución Mexicana y sus intelectuales, sino que también habían llegado a México una gran cantidad de pensadores, escritores, dibujantes, pintores que venían de Europa. Wolfgang Palen, Alice Raon, vino un grupo de surrealistas entre los que estaba Benjamin Perret, estaba Remedios Varo. Aquí trabajó en aquel momento Gabriel García Márquez, pero también estaban aquí los Carlos Fuentes. Y se topó con una jovencita, Magda, que la cuidaba, ¿no? Magda llega a la vida de mi mamá casi como Mary Poppins, ¿no? Estaban buscando gente en la casa para que ayudara en el servicio. Como las niñas no hablaban español, les parecía difícil y se iban. Y cuando llegó Magda, las dos, Kitsia, la hermana de mi mamá, y mi mamá le brincaron encima y le dijeron, sí, que se quede. Y pues fue con Magda que crecieron. Yo creo que ella fue la que le enseñó a hablar español, que le enseñó un poco de la cultura mexicana. Quizás ella despertó pues ese interés por otro tipo de gente, ¿no? Por otras clases sociales y por otros tipos de vida, ¿no? Entonces yo creo que lo que a ella la conmueve, la propela, se puede decir, para empezar a estudiar, digamos, otro México que no tiene nada que ver con desfiles de modas y con té dansant y ese tipo de actividades de las clases más altas sociales, ¿no? Este mundo de la calle le impresiona, mexicano, el cual no tenía posibilidades, no podía ser cuidado, mexicano marginado es el que le preocupa a Elena. ¿Y por qué es? Pues es la pregunta del millón, ¿no? Elena siempre se ha preocupado por los demás, más que por ella misma, ¿eh? Ella sí logra ver lo que son los problemas del pueblo mexicano, logra entender a fondo lo que es nuestra gente, ¿no? Se identifica con la gente, se identifica con sus problemas y trabaja para ellos. Llega a la literatura muy temprano porque su abuelo le leía en su casa en el sur de Francia. Ella recibía una revista en francés, porque hay que comprender que su niñez está en francés completamente, La Semaine de Suzette,
que era como una revista para niños que ella estaba abonada, si mal no me acuerdo. Bueno, el primer indicio que tengo yo de que fuera una escritora en ciernes fue cuando la mandaron a estudiar cerca de Filadelfia, a Torresdale, a un internado, ¿no? Donde hizo lo que sería la preparatoria, y ahí publicó un ensayo en inglés que se llama On Nothing, para una revistita de la escuela que se llamaba The Current Literary Coin. Pero en México las niñas decentes no iban a la universidad, nada más los hombres. La pusieron a estudiar taquimecanografía, yo supongo que como para que haga algo, ¿no? Sin saber que eso era lo que le iba a ayudar en toda su carrera. Yo creo que la esperanza de mis abuelos era que se casara con alguien con quien le fuera bien y que fueran felices y como la historia feliz y todo. Pero se dedicó a las letras y era algo que, ¿ya viste a la Poniatowska? Se puso a escribir. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a hacer? Los hombres nos tienen que mantener. No puede escribir. ¿Quién la va a mantener? Entonces Benítez decía, mi princesita, yo la voy a mantener. Fernando Benítez es como el eterno enamorado, el que estuvo eternamente enamorado de Elena. Se dicen las malas lenguas que Fernando Benítez le presentó a Guillermo Haro, que es mi padre. Ella lo va a ver, una primera entrevista aquí al Instituto de Ciencias, donde él era el director. Él era el director del Instituto de Astronomía en Puebla y el director de Ciencias aquí, del Instituto de Astronomía aquí. Y es ahí cuando se conocen. En una entrevista en la cual ni siquiera se había llevado consigo un lápiz, ¿no? Entonces me cuenta que la trató bastante mal esa primera vez, pero poco a poco, obviamente, se van acercando. Pero yo me vengué porque me casé con él, entonces yo fui quien lo trató de la patada. A partir de que Guillermo le dijo, Fernando, yo estoy con Elena y yo me voy a casar con Elena y yo voy a tener hijos con Elena y todo, se distanciaron las cosas. Yo creo que mucha de la parte intelectual, Fernando sí ayudó a Elena a entrar, pero yo no sé qué tanto tuvieron una relación. Yo sé que Fernando en alguna época fue medio jefe de Elena en algún periódico y estuvo como coordinando a Elena y viendo cosas con Elena, pero no sé muchísimo más, ¿no? Yo me inicié en el periodismo en 1953. Pero ya querías hacerlo. ¿Tú te gustaba? No, ¿Qué te gustaba? yo veía, había en el Excelsior unos artículos de una periodista que yo quise que Bambi, Ana Cecilia Treviño, que se casó con Gironella, el pintor, y después con Matías Goeritz. Le decían Bambi porque tiene unos ojos así enormes. Y en esa época se pasaba la película de Walt Disney. Entonces ella hacía entrevistas. Entonces yo entré también a Excelsior a hacer entrevistas. Y después al año ya me cambié de periódico, me fui a Novedades. Y ella se quería llamar Dumbo. Y de repente el director del Excelsior dice, pues ustedes están locas, ¿no? Yo no voy a tener a todo Walt Disney aquí, ¿no? Y entonces así empieza a escribir. Yo tenía una tía, Pita Amor, una poetisa, Guadalupe Amor, que hacía muchos escándalos. Y cuando yo me inicié como periodista me empezó a gritar, no te compares con tu tía de lava, no te compares con tu tía de fuego, tú eres una pinche periodista, yo soy la reina de la tinta americana, así hablaba. Elena trabajaba y empezó una historia que tal vez no le gusta que diga. Ella empezó con Jacobo Zabludowski y con Raúl Velasco. Ellos empezaron juntos. Y Elena le corregía los textos a Raúl Velasco, ¿no? Y con Jacobo pues tenían una relación más o menos cercana, de compañeros de trabajo, ¿no? Pero ella estaba en sociales, Jacobo en noticias, y Raúl realmente no sé en qué estaba, ¿no? Se dice que hacía una entrevista al día, que me parece excesivo, pero la verdad, si alguien acude a su casa y ve la cantidad de álbumes perfectamente ordenados, color rojo, que ella tiene desde el 53,
pues son más de 150, yo creo que son más bien como 200. Entonces ha hecho cientos y cientos y cientos de entrevistas, si no miles, la verdad. Y a las mujeres estaban siempre refundidas en sociales, tenían que hacer crónicas de bodas, de showers, que le decían chubascos, lluvia de regalos y de fiestas así. Pero, y sí, y no decían que una mujer podía. Yo nunca vi una mujer en la redacción. Ella encuentra un lugar en el periodismo cultural, ¿no? Es parte de los colaboradores, de los suplementos culturales. Y si tú te fijas ahora en cualquier revista cultural o suplemento cultural, todavía vemos que son muy escasas las plumas constantes de las colaboradoras mujeres. A mí me decían que el periodismo es pésimo para ser escritor, pero el periodismo fue como mi escuela. Además de no ser periodista, ¿cómo me hubiera acercado a Alfonso Reyes, a Dolores del Río, a Octavio Paz, incluso a Carlos Fuentes, que era casi mi contemporáneo, pero ya era muy brillante, ya estaba por publicar La región más transparente, entonces Juan Rulfo. Entonces todos ellos yo tuve acceso gracias al periodismo. Y luego, bueno, les hacía la entrevista, pero eran sumamente amables y cordiales. Entonces me platicaban más cosas, me enseñaban sus libros, me invitaban a comer. Entonces hizo todo un ambiente, pues para mí un ambiente casi de cuento de hadas, ¿no? Uno de los primeros entrevistados es Diego. Diego Rivera no lo podía yo entrevistar porque mi familia estaba proscrito, justamente porque pintó desnudo a la tía Pitamor. La pintó totalmente en cueros, parecía un charal, estaba muy fea, toda rosita, así, con los ojos como él los tenía aquí, mucho blanco, viendo al cielo, y para que no hubiera duda, decía: yo soy la poetisa Guadalupe Amor. Habla con Diego Rivera y le pregunta sobre sus dientecitos de leche y dice que son mejores para comerse a princesas polacas, pero su interés empieza a ser más y más por descubrir, por desentrañar un poco más esta cultura, esta sociedad mexicana. Nos va a permitir conocer a mucha gente, ya mencionábamos algunos, Gabriel Figueroa, entre otros, Cantinflas, El Santo, ¿no? Y gente común como nosotros, ¿no? Y bueno, empieza ahí como un poco su marca patente de cómo hacer entrevistas, de hacer preguntas así como: ¿qué es un fado? ¿Y dónde está Portugal? Y luego eso se desarrolla en una manera de desarmar, vamos, al entrevistado, ¿no? Y logra decirle cosas a un, no sé, ¿cómo se llama? Velázquez, de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué mandó matar a tantas personas? Y cosas que otros reporteros jamás se atreverían a decir. Se maneja como en estado de gracia, es decir, hace las cosas con mucha ligereza, con mucha naturalidad, y además como que se ha creado un personaje que ella maneja muy bien, que es de una mujer ingenua que no entiende bien qué es lo que está pasando, pero detrás de esta ingenuidad hay una perspicacia brutal, ¿no? Ella entiende perfectamente lo que está haciendo y sus preguntas no tienen absolutamente nada de ingenuo. Es ingenuo el que crea que es ingenua ella, ¿no? Y entonces así empieza a escribir y empieza con una colección que se llama Los Presentes, de Juan José Arreola, y escribe Lilus Quicus. Eso, si no me equivoco, es en el 54, 55. Juan José Arreola pone su changarrito para enseñar a escribir. Y sus primeros alumnos fueron Elenita y Carlos. De ahí toma la base para escribir. Elenita sale con su Lilus Quicus y Carlos con Los Días Enmascarados. Y fueron un éxito. Rulfo hace algún comentario elogioso para Lilus Quicus. Y creo que sin duda van a poner, Elena pone un pie firme para que venga la mujer que conocemos hoy en día, ¿no? Sin duda es un paso fundamental en su carrera. Y Elena puede tanto ser esa periodista que ve al otro, le pregunta y extrae del otro
la información que quiere y la coloca, desde luego con un estilo que ella inauguró, calando la posibilidad de que la ficción y la no ficción o de lo novelado en el periodismo pudiera darse. Y yo creo que Elena hizo un puente muy cálido, un puente muy quizás humano con sus entrevistados, de manera que podíamos verles esos detalles que ella sabe ver, y a través de esos detalles y cómo los mencionaba y de las preguntas que hacía, tener un personaje de cuerpo completo. A ella le gustan mucho las historias y es muy preguntona y le gustan mucho las vidas de las demás personas porque realmente le interesan. Elena, vista así, yo creo que es central porque es una mujer, no es que junte periodismo y con literatura, sino que es un género el que ella maneja en donde realidad y ficción pues no se distinguen, son como un hermanamiento, es una visión de México pues bellísima, pero que es al mismo tiempo literario y periodística. A lo mejor eso nos hace falta definir. Entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. Los granaderos, agentes de tránsito, policías y propios del ejército que a bayoneta calada han sido los que han hecho todo esto. Y el 68 fue una época muy particular porque estaba la organización de los Juegos Olímpicos y había una efervescencia pues a nivel estudiantil, sobre todo durante y después del 2 de octubre. Hemos sido tolerantes. Fue un año muy especial para Elena, porque en junio nací yo, el 2 de octubre es lo de Tlatelolco, y a mediados finales de noviembre, muere su hermano en un accidente automovilístico, ¿no? El más chico y el único varón, ¿no? Al que está dedicado la noche de Tlatelolco, ¿no? Realmente fue un año lleno de acontecimientos, buenos y malos. Y el 68 creo que es como el principio de una Elena preocupada por una sociedad mexicana. Porque lo que hace es que reta prácticamente en solitario la versión que estaba dando el gobierno acerca de los sucesos alrededor del movimiento estudiantil. Elena no está presente en el momento. Es avisada. Una amiga de ella le habla. Y Elena muy temprano, la mañana siguiente, sale para allá. Y encuentra un escenario, lo que a mí me contó, totalmente triste, ¿no? Un escenario donde ha sucedido todo. Le impactan la cantidad de zapatos tirados que hay por todos lados, en los basureros y también en esos como huecos del centro, del sitio arqueológico, ¿no? De Tlatelolco. Ella obviamente se indigna, empieza a investigar. Las personas, como ya era una periodista conocida, van a su casa. Llegaron muchos estudiantes a la casa, me acuerdo del Pino, de Raúl Álvarez Garín, no me acuerdo si eran estudiantes o profesores, pero mucha gente, Luis González de Alba. Mi mamá empezó a hacer muchísimas entrevistas. Y así se involucra, ¿no? Y después, obviamente, los sigue a estos, manifestantes, especialmente que están en la cárcel de Lecumberri. Donde Elena puede convivir más con ellos, y ahí, por supuesto, Orozco iba a ver desde Revueltas hasta El Pino, hasta toda la gente que estaba ahí encerrada, y la cateaban muchísimo. Ingresar a Lecumberri, ir hacia las crujías, cuando algunos los tenían allí, era verdaderamente complicado. Cuenta Elena, y eso, como bien lo dice, poco lo saben, pero Elena no podía entrar con grabadora, por ejemplo, ¿no? Había que memorizar de algún modo. Elena se mete, empezó a hacer entrevistas, la gente le tiene confianza, la gente le empieza a platicar y de repente se empieza a gestar este libro. La noche de Tlatelolco es un mosaico en el cual las voces fluyen y fluyen pues magníficamente, ¿no? Es un libro también pues hecho también sobre todo lo que une a las palabras, el pegamento de esa obra es la valentía y el compromiso. Se publica en el 70, no se publicó en el 68, pero sin embargo ya se escribía sobre el 68. Y si hubo amenazas, y si hubo
cosas en contra de la familia por este libro y las ha tenido un tiempo después también. Elena Poniatowska había ayudado a la fundación de Siglo XXI. Ella incluso puso una casa para que estuvieran ahí las oficinas de Siglo XXI, y Siglo XXI no quiso publicar La Noche de Tlatelolco en el sexenio de Díaz Ordaz. Cuando apareció el libro, nunca, jamás hubo una sola crítica en los periódicos. Jamás se mencionó, solo se corría el rumor de que el libro iba a ser confiscado, que había habido agentes de gobernación que habían preguntado por ese libro y entonces que lo iban a recoger. Entonces eso apresuró la venta. Todo el mundo quería un libro, por eso creo que en 2 semanas se vendieron casi 4 ediciones, una cosa de locura, porque creían que el libro iba a desaparecer. Y el libro no solo no desapareció, sino que a mí me llamaron por teléfono para decirme, ese mismo año en que se publicó, que me querían dar un premio literario que se llama el Javier Villaurrutia, que todos los escritores se precian de haber recibido y es un premio muy codiciado. Y ella dice, ¿y quién va a premiar a los muertos? ¿Quién va a premiar a los estudiantes muertos? Entonces por eso decide mejor rechazar ese premio. Es una cuestión de dignidad. Tú no puedes hacer un libro en base a una cosa trágica que nunca debería de haber sucedido, ¿no? Y recibir un premio. Por ese libro yo creo que a Elena la conocen. Sin embargo, si bien es cierto, es un libro importante en su carrera, también lo es un libro importante en la memoria del mexicano. Realmente consolidó a Elena Poniatowska como una de las grandes cronistas de la Ciudad de México. Carlos Monsiváis diría algo muy parecido, ¿no? Que es la más intensa y la mejor de las cronistas que tiene México. A través de esa habilidad que tiene que ver con las preguntas que hace, pero con la manera que observa, y yo creo que sobre todo un escritor es un observador. Entonces, como Chekhov hizo en su tiempo, cuenta historias donde todos nos podemos identificar. Cuando la leo, pienso luego en las influencias que ha tenido Elena Poniatowska. Pienso, por ejemplo, en Juan Rulfo, y pienso que es una obra pues muy cercana, porque Juan Rulfo lo que hace, cuando uno lo lee a Juan Rulfo, es escuchar las voces de los otros, las voces de los muertos, pero sobre todo la voz de una región geográfica, la voz de Jalisco, y uno de pronto puede escuchar el cantadito de Jalisco en la obra de Juan Rulfo. Lo mismo pasa con Elena Poniatowska. Uno va reconociendo voces, uno va reconociendo a los demás. Para mí el caso más emblemático pues es el de la Jesusa. Yo la acompañaba a entrevistarla. Jesusa estaba ahí acostada en un cuartito, no me acuerdo en qué colonia, y se acostaba en su cama y hablaba, y no le gustaba que mi mamá prendiera la grabadora porque decía que eso era del diablo, que no sé qué. Entonces mi mamá tenía que con mecanografía escribir todo en unas libretas. Bueno, de todos los testimonios, de los recuerdos de Jesusa, que pues, pueden considerarse como entrevistas, pues salió hasta No verte Jesús mío, ¿no? Para saber, esta es una mujer pues desprotegida de la sociedad, pero tiene una voz que borra a cualquier otra, ¿no? Es una de las novelas pues más memorables y bellas de Elena Poniatowska, esa en la que ella no interviene, en la que simplemente da voz. Esa mujer más menudita que ella, que es a veces difícil de creer, pero bueno, porque es bien bajita Elena, pero he visto en las fotos que le empieza a enseñar cosas como cómo lavar unos overoles, como cómo pasear una gallina, cómo ver lo que fue la Revolución Mexicana, lo que fue el lugar de la mujer, de las soldaderas, a abrirle, completamente hacia este mundo para ella, digamos, tan desconocido, ¿no? Porque no lo había ni vivido ni experimentado por su edad. Y yo creo que Jesusa le dejó una impresión bastante fuerte. Bueno, yo creo que es una inclinación natural. No creo que sea la piedad, ni la compasión, ni un sentimiento, sino de veras un interés muy genuino, porque como yo lo digo, nadie me ha dado nunca tanto, ni me ha enseñado tanto como la Jesusa Palancares. Y ahí sí decía que me siento mexicana, que vengo de esta familia cuya lema era siempre "We don't belong", que iban de Francia a Alemania y no sé a dónde, para dónde, pero nunca se quedaban en un solo lugar. Y yo creo que ahí sí fue uno de los motivos por los cuales alrededor de ese año del 69, cuando se publicó Hasta no verte Jesús mío, que para mí es su obra más trascendente, que ella
misma se hizo mexicana, ¿no? Cambió de pasaporte y ahora obviamente es ciudadana de México. Y me pareció un texto fantástico que me recordaba, entre otras cosas, el México de Juan Rulfo, ¿no? Y qué tan extendido estaba el México de Rulfo. Y con esos recursos, que son los recursos modestos del periodista, ha construido una de las obras más importantes de nuestro siglo. Es un libro que yo sí creo que, pues, la parte fundamental es de carácter literario, ¿no? Y luego yo creo que hubo muchos otros libros de ese tipo. Entonces, Elena, su trabajo no se queda ahí, luego hace un trabajo de denuncia muy importante en tiempos de la Guerra Sucia con su libro Fuertes el Silencio. Un libro además muy valiente porque tengo yo entendido que es el primer libro que habla de la guerrilla urbana, es un libro pionero también en cuanto a Rosario Ibarra de Piedra. Entonces, Elena es una de las figuras éticas más notables que hemos tenido en nuestro país. Octavio Paz la veía como el pajarito de la literatura mexicana. Valoraba muchísimo la valentía de Elena, su estilo, la calidad poética de su literatura. Creo que todos la admiraron, yo creo que todos reconocieron en ella un talento muy original. Era alguien que estaba viviendo esta ciudad de México donde yo también vivía y que estaba tomándole el pulso y que era una especie de vena viva, que Elena había estado cerca de esas voces de Tlatelolco, como después estuvo cerca de las voces de las costureras del sismo del 85. En el 85 fue rarísimo, porque el 19 de septiembre a las 8:30 de la mañana yo me regresé de la escuela. Tenía 16, 17 años y mi mamá lo que pensó ¿qué pasó? Tembló, se está cayendo México. No es cierto, no pasó nada. Y se dio cuenta como 2 horas después. Entonces Elena, yo creo que se entera de lo que había sucedido ese día de septiembre en la Ciudad de México, cuando aparece en la colonia Roma, en la avenida Álvaro Obregón, y ve la destrucción por todos lados, ¿no? Y entonces ella empieza queriendo tomar una pala y hacer tipos de trabajo que, pues, le eran, yo creo que difíciles, ¿no? Y es Carlos Monsiváis otra vez que le dice, ¿qué haces tú aquí? Mejor ponte a escribir, tienes que escribir sobre esto, tienes que entregar la jornada. Y me dice Elena que le guardaban su espacio en ese periódico porque esperaban tanto que ella escribiera algo sobre lo que estaba viendo. Y ahí empezaron las entrevistas y claro que mi mamá por género en el que se preocupó fue las costureras. Y estuvo con las costureras, la estuvo apoyando. El libro del temblor, todas las regalías son para las costureras, todo se les dona a ellas. Y pues como siempre, Elena protegiendo o ayudando o tratando de hacer algo con el más desprotegido, que en ese momento eran las costureras, ¿no? Es un libro sobre lo que sucedió en 1985 en el terremoto. Es un libro en contra del gobierno, en contra de los ingenieros corruptos, en contra de Miguel de la Madrid, en contra del imbécil de Ramón Aguirre, que llegaba a los lugares del siniestro con los ojos salidos y no sabía hacer nada, que cerraba los pasos, que en contra de la Madrid, que de veras con cara de pambazo rechazó toda la ayuda externa que nos llegó que nos llegó de diversos países. Por ejemplo, los franceses estaban azorados porque llegaron con sus perros para sacar vidas, todavía que se podía, y los llevaron a un hotel con sus perros a dormir. Este tipo de cortesías imbéciles, ¿a quién se le ocurren, no? En un momento así, claro. En un momento así. Entonces hubo muchas infamias, muchas cosas que yo denuncié en este libro. Por eso no me quiere mucho el gobierno. Dice Gianfranco, ese tipo de mujeres que tienen esa voz tan fuerte, ¿para qué tienen que usar ese? Es un privilegio. ¿Para qué lo usan? Pues es un privilegio usado para borrar los privilegios. Ese es más o menos el sentido, creo yo, general de la obra de Elena Poniatowska, ¿no? Es una escritora política, pero
no es panfletaria, eso es lo bueno de Elena. O sea, que ella es una escritora literaria, ella escribe bien y muchos de sus temas son temas que nos importan a las feministas y que pueden importarle al mundo, ¿no? Es decir, Tinísima es una novela que lee cualquiera, o Leonora Carrington. Tinísima es un fresco maravilloso de uno de los momentos más interesantes, más fructíferos, más cultos, de México. Estoy hablando de la época post-revolucionaria. Estoy hablando también de la participación de extranjeros, como Tina Modotti, nacida en Italia, pero americana, es decir, estadounidense por pasaporte, llega con Edward Weston aquí a México. Está Frances Tour haciendo su revista Mexican Folkways. Es decir, hay todo una cultura cosmopolita que existe en esta ciudad, que coexiste, digamos, con las ideas, con los proyectos de José Vasconcelos. Querían hacer una película sobre Tina, eso fue a petición de Gabriel Figueroa. Entonces, Tina, pues yo nunca la vi ni nada, pero ya hice como una novela, pero con datos los más reales que yo pude conseguir, las entrevistas que hice. Para mí es un libro imprescindible si uno quiere realmente adentrarse en cómo era este momento tan interesante, tan único que fue la época postrevolucionaria en México, ¿no? Me refiero a los años 20 precisamente. Y luego también Leonora Carrington, yo la fui a ver desde joven, entonces me la sabía muy bien y empecé una novela basada en ella, que la tengo por allí, que tiene como 250 páginas y de repente pensé, ¿pero qué estoy haciendo? Y luego empecé a decir, bueno, ¿por qué no hago directamente ya Leonora? Pero le inventé un titipuchal de cosas que no son verdad, ¿no? El periodismo abarca todo, y entonces todo ya lo que hago es puro periodismo según. Ella realmente ha experimentado en todos los géneros, ¿no? La novela es su fuerte. En general, a mí me gustan mucho los libros de mi mamá, yo los he leído prácticamente todos. Me gusta muchísimo Querido Diego, te abraza Kiela, porque es de amor. Tiene un libro de cuentos maravillosos que se llama Tlapalería, que es muy recomendable, entre otros más. Tlapalería a mí me impresiona muchísimo, porque te das cuenta de una Elena que conoce el lenguaje de la calle, ¿no? Que no es una Elena que vivió el lenguaje de la calle a partir de un coche, sino que vivió el lenguaje de la calle a partir de estar inmersa en la calle, estar adentro en la calle y conocer el vocablo de la calle. Entonces, Tlapalería es un libro que a mí me gusta. Yo utilizo mucho un cuento de ella que se llama El corazón de la alcachofa, que quizás no es por lo que más se recuerda a Elena, pero a mí me parece que es un cuento de una sensibilidad muy fina, donde relata la historia o las formas de una familia y la historia de esa familia a través de un recurso aparentemente trivial, que es la manera en que comen la alcachofa. Está retratando una historia de familia terrible a través de algo tan pequeño y en 5 páginas. Igual que Cine Prado. Ese es un cuento que me acuerdo que también descubrí muy pronto, de este hombre que se enamora de la actriz y confunde ya los límites del cine y la realidad, hasta verdaderamente cometer actos vandálicos por esta mujer que es capaz de besar a otros en la pantalla, ¿no? Un cuento que delata desde luego una maestría. Es un género que siempre es menos visible y a mí me gusta la Elena cuentista. Yo creo que a raíz del nacimiento de sus 10 nietos, yo creo que empezó a pensar que pues sería buena idea escribir algo pues para los chicos, ¿no? Del país. Entonces tiene algunos libros que son para niños. Es una Elena menos conocida, pero que desde luego arrebata al lector, y yo creo que de eso se trata la literatura, de arrebatar al lector, de tomarlo para los libros. Me gusta muchísimo La piel del cielo, ¿no? Porque habla de mi padre. Pero es muy inventada, tiene muchas cosas muy inventadas, las relaciones amorosas. La parte científica sí tiene que ver con él, pero también sin saber nada de ciencia. Yo creo que es un libro muy fallido. Y ganó la Alfaguara. Has ganado muchos premios, Elena. Cada libro gana un premio. Sí, pero ¡qué maravilla! Es que te dicen que ese año, es que todo es tan aleatorio, Mónica. Te dicen que ese año llegaron puras porquerías. Pues ganas tú. No, es verdad. Hay años que llegan libros buenísimos
pero no lo pueden declarar vacío, entonces dicen, bueno, pues este es el más pasaderito, pero no te creas que es así porque dicen, oye, esto lo escribió, no sé, Shakespeare. Mi mamá es una persona que no se toma muy en serio a sí misma y que tampoco se las da así de muy especial. Elena no hace gran borlote de los premios, ¿no? No es una persona que diga, ay, me voy a sacar un premio. Primero no busca un premio para nada. Ella, el reconocimiento público, el reconocimiento social, nunca lo ha buscado hasta la fecha. Ha recibido premios de periodismo, de universidades, de novela. El premio Alfaguara, el premio Planeta. En el 78 le dan el Premio Nacional de Periodismo por primera vez, porque ya se le han dado 3 veces. Ahorita hace una semana lo acaba de recibir por última vez. Muchos de esos premios los tiene un poco así como amontonados en la tina de su baño, porque no crean que los tenga así pegados a la pared para que todo el mundo los pueda ver. Yo creo que ella en el fondo piensa que no los merece, aunque todo mundo alrededor creemos que se merece eso y más. Pero evidentemente todo va hacia ese camino que fue el Premio Cervantes que recibió en abril de este año, ¿no? Y el Premio Cervantes fue reconocer, porque alguna vez, no sé si se lo reclamaron, pero se lo hicieron sentir, que ella no era escritora, ella era una periodista que simplemente escribía libros a raíz de las entrevistas que hacía y armaba un libro. Los que decían que nada más es una periodista, una persona que ha tenido suerte, que no tiene talento necesariamente, tendrán que repensar esas actitudes porque no es nada fácil que te otorguen el premio Cervantes, ¿no? Yo creo que es, digamos, el premio Nobel del mundo hispanoparlante. Es la culminación de una obra muy fuerte, muy consistente, muy sólida. Pero yo creo que le da una universalidad a su obra que tal vez no haya tenido antes. Ella hizo de ese premio un homenaje a los periodistas y un homenaje a México, ¿no? Hoy me cambió la vida, sí, casi me caí de la cama, como decir. Amanecí algo muy sorprendente. Recibí una llamada del presidente del Premio Cervantes diciéndome que yo la había obtenido y pues me dejó sorprendidísima porque yo creí que era para otra cosa, una cosa de periodismo, que había yo fallado en algo, en un artículo que tenía yo que entregar. Recibe el premio y en Alcalá de Henares, pues es un pueblito que lo único que tiene es que Cervantes y el premio Cervantes, y entonces habían pasado lo del premio pues todo el tiempo en la televisión y se veía quién era Elena. Y al día siguiente, cuando llegamos con el coche y se baja del coche, en eso iba pasando un salón de clases de niños de 8 o 10 años que la reconocieron. Y entonces una nube de 20, 30 niños gritando, ¡Elena! ¡Elena! Y la otra deshaciendo de feliz. Yo creo que fue de las cosas que más le gustó del premio. La bolita de chavitos, ¿no? Que la reconocieron, más que estar con los reyes o ese tipo de cosas, ¿no? Cuando come con era entonces la princesa Leticia, que le hacen una comida con los reyes y su marido y todo, entonces le dice a Leticia, qué chistoso, tú empezaste de periodista y acabaste de princesa. Y yo nací princesa y acabé de periodista, ¿no? Y esta actitud que tiene Elena todo el tiempo de quitarle importancia a su legado aristocrático, a que sí sabe que es princesa, pero le vale madres, pero a los demás no le valen madres, y entonces ella se ríe de que a los demás les importe que ella es princesa. Entonces está todo el tiempo jugando con eso de una manera muy divertida, como que no te la creas, ¿no? Soy una princesa y me salgo, totalmente del protocolo haciendo otro tipo de cosas. Entonces, esa parte fue padre, a mí me impactó. Creo que el premio Cervantes es un premio no solo a la obra, sino a una actitud, a una manera de ser, a una manera de estar. Y creo que Elena Poniatowska es un orgullo no solo de todas las mujeres y de las mujeres mexicanas, sino que es un orgullo para las letras. Entonces yo creo que sirve para consolidar a Elena Poniatowska como una de las escritoras más importantes, no solo de México ni de América Latina, sino del mundo hispanoparlante, la verdad sea dicha.
estoy convencido de que Elena es un arquetipo es un tipo de princesa que Disney no hubiera imaginado y que francamente encuentro muy preferible a Mulan y a Bella y a todo este tipo de personajes, ¿no? Es una princesa cuya nobleza no está en la estirpe real, cuya nobleza no está en los vínculos de sangre, sino que se encuentra precisamente en que tiene una actitud noble, que hace que el pueblo de México se identifique con ella. Carlos Fuentes decía, ay, pobrecita de la Pony que se va al mercado en su bochito para entrevistar al director del Rastro, mientras nosotros estamos aquí tomando café latte y ese tipo de cosas, ¿no? Es lo otro, yo creo que le llama más la atención siempre, que ese mundo, bueno, un poco banal, vamos, que ella ya conocía demasiado bien. Y creo que eso tiene el mérito de Elena, que es ella misma. Los hombres que duran un día son buenos, ¿no? Y los que luchan toda su vida son los indispensables, ¿no? Y Elena ha luchado toda su vida. Finalmente, su vida de trabajo, ella la hace con lo que tiene y en donde está. Estoy muy orgullosa de mi mamá, así es. Elena no se ha agotado, no tiene una sola fórmula, ¿no? Ella sigue buscando otros caminos, aunque sabe que mucho de su reconocimiento, mucho de su fuerza está en la manera en que logra darle voz a los otros a través de su voz. Pero yo creo que hay una parte de cuando va a dar conferencias, cuando va a la Feria del Libro, cuando le hacen un homenaje, en que el afecto de las personas le da gasolina. Pues, ¿qué sigue? Pues espero larga vida Elena, eso espero que siga, ¿no? Y yo creo que ella está buscando lo mismo, ¿no? Y sigue con este compromiso social que seguirá pues hasta el día que se muera, ¿no?